El proyecto Cadenas de Valor Rurales, Huehuetenango y San Marcos, es una iniciativa estratégica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que se realiza en cooperación con el Consorcio de Organizaciones Guatemaltecas, integrado por ANACAFE, Confecoop a través de 3 federaciones, Artexco, Fedecoag y Fedecocagua, Funcafe y Funda Sistemas. Gracias por permitirnos compartir con usted un tema más sobre el Sistema de Desarrollo Empresarial SIDEM. Mi nombre es María Luisa Cruz y en esta oportunidad hablaremos de negociación integrativa. Vamos por partes y vamos a hablar primero de negociación. Negociación viene del verbo negociar y negociar es la capacidad de construir respuestas comunes a partir de intereses diferentes, similares o iguales. Es un diálogo entre personas que podrían seguir a una discusión en donde hay intereses entre una parte y otra, pero el objetivo principal es llegar a un acuerdo en donde todos ganen y sea aceptable para todos, ojalá. La obtención de la idea de la negociación es obtener una nueva realidad en donde, mediante el intercambio de opiniones, lleguemos a un acuerdo. Se necesita negociar cuando se cumplan estas 3 condiciones. La primera es que haya un conflicto de interés. La segunda, cuando haya una ambigüedad acerca de un resultado. Y la tercera, cuando haya una oportunidad de acuerdo. Veamos cada una de estas condiciones. La primera, conflicto de interés. Se da un conflicto de interés cuando 2 partes se necesitan mutuamente y ninguna puede abandonar la relación sin que hayan consecuencias negativas. Por eso es necesario que se pongan de acuerdo para limar asperezas o llegar a acuerdo entre los intereses para que las condiciones sean aceptables para ambas partes. Se requiere que para que haya un conflicto de interés, uno necesite al otro y ambos dependan de entre ellos. La ambigüedad acerca del resultado existe cuando no hay precisión del resultado esperado dentro de una relación de 2 partes o más. Entonces se reúnen para la negociación para afinar y establecer cuáles son esos resultados esperados con indicadores, condiciones y respuestas que respondan a los intereses de las partes implicadas. Una oportunidad de acuerdo, es decir, que las partes estén interesadas en negociar, que cada una necesite al otro y que vea que es posible llegar a un acuerdo en donde todos ganen. Para negociar se necesita intención, compromiso de las partes. Si una de las partes no tiene intención o compromiso de seguir negociando, en esa situación no hay posibilidad ni oportunidad de acuerdo. En la gerencia de hoy podemos encontrar la propuesta de Stephen Covey, autor del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que propone 3 principios antes de negociar. Primero, que tenemos que ir a negociar con un enfoque de ganar-ganar, es decir, buscar que todos nos beneficiemos de la negociación. 2, saber que tengo que comprender antes de ser comprendido para la negociación. Y tercero, saber que todos nos necesitamos y que para que la negociación se dé, se necesita la participación de todos. Antes de negociar, es útil planear. Así que vamos a prepararnos para negociar. Para eso es importante saber si yo que voy a negociar o mi institución que yo represento está en una posición de ganar-ganar o de perder-ganar o de ganar-perder. ¿Cuál es mi situación? ¿Y qué deseo de dicha de negociación? El enfoque integral de la negociación es reconocer
que cuando yo voy a negociar hay dos tipos de elementos: elementos cooperativos y elementos competitivos. Vamos a ver los elementos cooperativos. Los elementos cooperativos son todos aquellos que nos dan aquellos intereses comunes, es decir, en qué me favorece venir a negociar, qué intereses comunes tenemos de ponernos de acuerdo. Y los competitivos son todos aquellos en los que no estamos de acuerdo y que necesitamos acordar. Un consejo de la gerencia de hoy: William Ury, un negociador conocido internacionalmente, propone 7 pasos para negociar. Veamos. Antes de negociar, dice él, debemos repartirnos el pastel. Pero, ¿por qué no vemos si podemos hacer primero el pastel más grande? Primero, entonces, necesitamos salir al balcón, dice él, y tener la capacidad de distanciarse y ver desde otra perspectiva el problema o la situación, y luego saber por qué estoy aquí, qué tengo que ver con esta situación, qué tengo que aportar y qué tengo que ganar. Salir al balcón significa ir a la terraza mental y decir desde arriba de la negociación qué reacciones son positivas y qué reacciones no lo son, y administrar las emociones y saber a qué voy. Entonces tengo que entrenarme y entrar en autocontrol antes de ir a negociar. Segundo, dice, es ponerse al lado del contrario, es aplicar la empatía y reconocer, según Ury, que para entender al otro tengo que ponerme en sus zapatos. Ponerme en sus zapatos significa reconocer sus dolores, reconocer sus intereses, pero también reconocer su potencialidad y su derecho a opinar. Entonces, los negociadores exitosos son blandos con la gente y duros con el problema. Al final, ves la situación, no a la persona. Enfóquese en los intereses detrás de la posición de sus negociantes, de los otros negociantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pidiendo el otro? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Hay que preguntar, ¿por qué? ¿Para qué? Porque sí, ¿por qué no? Y decirle al otro, ayúdeme a entenderle. Por favor, explíqueme su necesidad. ¿Qué está logrando usted con esto? Es importante que no hay que rechazar al primer intento toda la propuesta del otro. Debemos estar en una propuesta de escucha y de entender qué es lo que nos está diciendo la otra parte. Punto 4. Invente opciones para ganancias mutuas. Si bien es cierto, nosotros vamos con un interés a negociar, pero tenemos que buscar todas las opciones que nos permitan también hacer que la otra persona gane en esta negociación. Entonces, hay que ser creativos y aplicar la creatividad también en la negociación. Es decir, que el mayor obstáculo a la creatividad es esa voz interior que te dice, no se puede. Y hay que favorecer entonces una lluvia de ideas que te permita ver qué cosas sí se pueden. Hay que callar la voz de la negatividad y darle espacio a la voz de la creatividad. Paso 5. Usar criterios objetivos para decidir lo justo. ¿Qué significa esto? Que debemos buscar la equidad en la negociación. Equidad no es igual a igualdad, valga la redundancia. Es decir, conceder a cada quien en función de su aporte. Si yo cedo, tengo derecho a más. Si yo cedo poco, tengo derecho a poco. Entonces, darle a cada quien lo que merece. El sexto paso dice, usa y conoce tu patna. ¿Qué es el patna? Es el poder de negociación influenciado
por lo que cada parte de la negociación considera su BATNA. Veamos qué es esto. El BATNA es en español, la mejor alternativa de acuerdo negociado. Es decir, hasta dónde estoy dispuesta yo a negociar y qué pasa si no llegamos a un acuerdo. ¿Qué pasa si fracasa la negociación? ¿Qué voy a hacer si no logramos llegar a un acuerdo? ¿Qué alternativas tengo en relación a esta negociación? ¿Y qué es lo máximo que yo puedo poner al servicio de la negociación? Si yo logro que la negociación se lleve a cabo correctamente y llegamos a una conclusión y acuerdo, es necesario construir un puente que le llamamos el puente dorado. ¿Qué es eso? Dejar con claridad establecidos los acuerdos, firmar un contrato y cumplirlo, de manera que sea atractivo para todas las partes e ir ganando esos espacios a partir de que vamos cumpliendo nuestros compromisos. Finalmente, hay que llegar a acuerdo en ideas de cómo ponerlo en práctica, ayudar a las otras partes a quedar bien en cada una de sus organizaciones o puntos de negociación, saber que estos acuerdos podrían llevarse paso a paso y que cada paso nos invitaría a reflexionar sobre los acuerdos. Y finalmente, en caso de que no lleguemos a una feliz conclusión o a un acuerdo, de todas maneras hay que forjar relaciones duraderas que nos permita negociaciones futuras, que reafirme las relaciones y que ponga en la mira la satisfacción de las partes, ya sea por la victoria o por la no victoria. Espero que los temas tratados en este video les sean de utilidad. Nos vemos en el próximo. Esperamos que los temas tratados hayan sido de su interés y puedan ser aplicados en la o las organizaciones con las que usted se relaciona. Le invitamos a ver los videos del CIDEM todas las veces que desee. ¡Hasta pronto!